Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. El día de hoy analizaremos el clásico problema de la verificación de un número primo usando como herramienta el lenguaje de programación Python. Desde el punto de vista de las matemáticas, los números naturales pueden ser definidos como aquellos números que permiten contar los elementos pertenecientes a un conjunto. Usando números naturales, podemos contar objetos del mundo real como frutas, personas o animales. Dentro del conjunto de números naturales, un grupo de estos se pueden escribir como el producto de otros números. A este conjunto de números se les llama números compuestos, debido a que están compuestos por factores primarios. Así, por ejemplo, el número 4 se puede escribir como 2 por 2, el número 6 se puede escribir como 2 por 3 y el número 10 se puede escribir como 2 por 5. El otro grupo de números no se puede descomponer como producto de otros números, sino como el producto del mismo número y la unidad. A este grupo de números se les conoce como los números primos. Así tenemos el número 2 que se puede escribir como 1 por 2, el número 5 que se puede escribir como 1 por 5 y el número 13 que se puede escribir como 1 por 13. Dividiremos el video en varias secciones, a las cuales puedes acceder directamente a través del índice que se encuentra en la descripción del video. Primero definiremos qué se entiende por número primo. Luego, analizaremos una alternativa de solución a este problema considerando el conteo de divisores. Verificaremos esta solución usando una tabla de iteración. Presentaremos además una segunda versión basándose en la búsqueda de divisores y finalizaremos el video presentando la tabla de iteración de esta segunda estrategia. Un número se denomina primo si es mayor que 1 y tiene únicamente como divisores positivos a sí mismo y la unidad. De acuerdo con esta definición, el número 1 no es un número primo. Se conocen a los números primos desde hace muchísimo tiempo. En el año 300 a.C., Euclides, en su obra Elementos, demostró que existen infinitos números primos y desde entonces existió un interés por diseñar métodos para encontrar a los números primos. En el año 230 a.C., Eratóstenes de Cirene creó un método para identificar a los números primos de entre un conjunto de números naturales. A este método se le conoce como la criba de Eratóstenes. El método funciona de la siguiente manera. Primero, se lista un conjunto de números. En nuestro ejemplo, identificaremos los números primos entre el número 2 y el número 100. Eliminamos el número 1, que sabemos que no es primo por convención. Se toma el primer número primo, el número 2, y se eliminan los múltiplos de este. Se toma el número que sigue. Si su cuadrado es menor que el mayor número de nuestro conjunto, continuamos con el proceso. En este caso, como 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y 9 es menor que 100, procedemos a eliminar a los múltiplos de 3. El siguiente número por evaluar es el número 5. Como 5 elevado al cuadrado es igual a 25 y 25 es menor que 100, procedemos a eliminar los múltiplos de 5. El siguiente número por evaluar es el número 7. Como 7 elevado al cuadrado es igual a 49 y 49 es menor que 100, procedemos a eliminar los múltiplos de 7. El siguiente número por evaluar es el número 11. Pero como 11 al cuadrado es igual a 121 y este número excede al número 100, finalizamos con la criba. Los números restantes serán todos números primos. Lamentablemente, no hay fórmulas para identificar a los números primos. Entonces, dado un número natural cualquiera, ¿cómo se puede verificar si un número es primo o compuesto? Pues para esto,
usaremos la potencia de los computadores y diseñaremos soluciones aplicando el pensamiento computacional. La primera alternativa de solución que vamos a analizar será por conteo de divisores. La estrategia que usaremos en este caso se divide en dos partes. En la primera parte, contaremos la cantidad de divisores que posee el número. Y en la segunda parte, verificaremos si la cantidad de divisores corresponde con la cantidad que debería tener un número primo. Sabemos que un número primo solo puede tener dos divisores. Si por ejemplo queremos verificar si el número 12 es primo, contamos cuántos divisores posee dicho número. En este caso, el número 12 posee 6 divisores. Como un número primo solo puede contener dos divisores, verificamos que el número 12 no es primo. Si el número a verificar fuera 139, pues contamos sus divisores. En este caso, 139 posee solamente dos divisores, el número 1 y el mismo número. Concluimos que 139 es un número primo, ya que solamente es divisible por la unidad y sí mismo. Procederemos a implementar la estrategia analizada usando el lenguaje de programación Python. La lectura de datos en este problema es bastante simple, pues solamente existe un dato de entrada, el número natural para el cual deseamos verificar si es primo. Para la lectura de datos en Python usaremos la función input. La variable n la necesitamos como valor entero. Por este motivo, usamos la función int para transformar la cadena de caracteres que se lee en un valor entero. Procedemos ahora a realizar la validación del dato de entrada. Como deseamos procesar un número natural, verificaremos que el número sea mayor que 0. Haremos que nuestro algoritmo tome una decisión usando para ello una estructura algorítmica selectiva. Si el número es menor o igual que 0, emitiremos un mensaje informativo al usuario. Si el número es mayor que 0, procederemos a realizar la verificación. Comenzaremos con la primera parte, contando los divisores del número. Pero, ¿cómo realizamos este conteo? Pues probando todos los posibles divisores del número. Matemáticamente hablando, los posibles divisores de un número se encontrarán en el rango del 1 al n. Como vamos a recorrer el rango del 1 al n y hacer siempre la misma verificación una y otra vez, utilizaremos una estructura iterativa con entrada controlada y la controlaremos usando una variable. Primero, inicializaremos la variable de control. En este caso, hemos definido la variable de control y la hemos inicializado con el valor de 1. La inicializamos con este valor por las condiciones del problema. Esto pues, vamos a contar los divisores que tiene el número n en el rango del 1 al n, y el valor inicial de este rango es justamente el número 1. Luego, controlamos el flujo usando la variable de control. Como tenemos que visitar los n números en el rango del 1 al n, la variable de control i debe actualizarse con n valores desde 1, su valor inicial, hasta n, su valor final. Por lo tanto, la condición de control de flujo será i menor o igual que n. Mientras esta condición sea verdadera, se seguirá repitiendo y se podrá hacer el conteo. Finalmente, actualizamos el valor de la variable de control. Debemos cambiar la variable de control para que el ciclo iterativo no se haga infinito. Debemos garantizar que en algún instante del tiempo la condición se evalúe como falsa. Por lo tanto, debemos incrementar i para que llegue a ser mayor que n y el ciclo termine. Por las condiciones del problema, se incrementa en 1 a la variable de control. Una vez gestionado el control de flujo, procederemos a contar los divisores del número. Para esto, usaremos la variable countDivisores y la inicializaremos con el valor de 0. La inicializamos con este valor pues, como vamos a contar, la variable necesita tener el elemento neutro para la suma. Procederemos ahora a contar los divisores. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un divisor? Bueno, para que un número sea divisor de otro,
no debe existir resto cuando se divida entre él. Usaremos el operador módulo que retorna el resto o módulo de la división entre dos números enteros. En particular, la expresión n módulo i retorna el resto de la división entera de n entre i. Si el resto es 0, quiere decir que hemos encontrado un divisor y podemos afirmar que i es divisor de n. ¿Cómo hacemos la acumulación? Cuando se encuentre un divisor, el algoritmo tomará una decisión: incrementar en 1 la variable cant divisores. Y si no encuentra el divisor, pues no hace nada. Por este motivo, usamos una selectiva simple para hacer la acumulación. Procederemos ahora a determinar si el número es primo. Como comentamos anteriormente, este paso corresponde con la segunda parte del problema y lo realizaremos cuando terminemos de contar los divisores del número en cuestión. Es importante notar esto, pues este paso debe ir después de terminar la iteración. No puede ir dentro del ciclo iterativo, pues dentro del ciclo iterativo estamos recién contando los divisores. Para determinar si el número es primo, basta verificar si se han contado exactamente dos divisores. La condición que usaremos será cant divisores igual a 2. Imprimiremos un mensaje cuando el número es primo y otro cuando no lo sea. Usaremos para este fin una estructura selectiva doble. Podemos hacer una pequeña variación al problema. Sabemos que 1 será siempre divisor de cualquier número y que cualquier número será siempre divisor de sí mismo. Entonces podemos dejar de contar estos dos números en el rango. Podemos recorrer el rango de 2 a n-1. Para esto hacemos tres pequeños cambios. Se inicializará la variable de control i con el valor de 2 y no con 1. Se cambiará la condición de control de flujo. Ahora será i menor que n y no i menor o igual que n. Y en la verificación, para determinar si un número es primo, se comparará cant divisores con el valor de 0 y no con 2. Haciendo estos pequeños cambios, el ciclo iterativo se reduce. Posteriormente, en este video, veremos cómo podemos optimizar aún más el rango a recorrer. Vamos a verificar la alternativa de solución analizada en la sección anterior, usando para ello una prueba de escritorio. En una prueba de escritorio, se colocan en una tabla todas las variables que intervienen en el algoritmo. En dicha tabla, la primera columna corresponde con el número de la iteración. En la iteración 0, colocamos los valores que contienen las variables antes de la iteración. Vamos a asumir que el usuario ha ingresado el número 6, la variable cant divisores ha sido inicializada con el valor de 0, mientras que la variable de control ha sido inicializada con el valor de 1. Como es un ciclo con entrada controlada, la condición de la iteración se evalúa antes de realizar la iteración. Como 1 es menor o igual que 6, la condición se cumple. Se procede a ejecutar la iteración número 1. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 1, el resto de dividir 6 con 1 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se incrementa cant divisores en 1, haciendo que ahora esta variable contenga el valor de 1. Se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 2. Como 2 es menor o igual que 6, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 2. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 2, el resto de dividir 6 con 2 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se incrementa cant divisores en 1, haciendo que esta variable contenga ahora el valor de 2. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 3. Como 3 es menor o igual que 6, la condición se cumple. Se procede a ejecutar la iteración número 3.
Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 3, el resto de dividir 6 con 3 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se incrementa can divisores en 1, haciendo que ahora esta variable contenga el valor de 3. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 4. Como 4 es menor o igual que 6, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 4. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 4, el resto de dividir 6 con 4 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable can divisores no se modifica y se mantiene con el valor de 3. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 5. Como 5 es menor o igual que 6, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 5. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 5, el resto de dividir 6 con 5 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable cant divisores no se modifica y se mantiene con el valor de 3. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 6. Como 6 es menor o igual que 6, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 6. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 6, el resto de dividir 6 con 6 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se incrementa can divisores en 1, haciendo que ahora esta variable contenga el valor de 4. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 7. Como 7 no es menor o igual que 6, la condición de la iterativa no se cumple y termina el ciclo iterativo. Como el valor almacenado en la variable cant divisores es diferente de 2, se verifica que el número no es primo, lo cual era lo que se esperaba. Vamos a realizar otra prueba de escritorio, ahora con un número que sabemos de antemano que es primo. Vamos a asumir que el usuario ha ingresado el número 5. En la iteración 0, colocamos los valores que contiene la variable antes de la iteración. La variable n contiene el valor de 5. La variable cant divisores ha sido inicializado con el valor de 0, mientras que la variable de control i ha sido inicializada con el valor de 1. Como es un ciclo con entrada controlada, la condición de la iteración se evalúa antes de realizar la iteración. Como 1 es menor que 5, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 1. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 1, el resto de dividir 5 con 1 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se incrementa cant divisores en 1, haciendo que ahora esta variable contenga el valor de 1. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 2. Como 2 es menor o igual que 5, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 2. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 2, el resto de dividir 5 con 2 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable can divisores no se modifica y se mantiene con el valor de 1. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 3. Como 3 es menor o igual que 5, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 3. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 3, el resto de dividir 5 con 3 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable can divisores no se modifica y se mantiene con el valor de 1. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 4.
Como 4 es menor o igual que 5, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 4. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 4, el resto de dividir 5 con 4 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable candivisores no se modifica y se mantiene con el valor de 1. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 5. Como 5 es menor o igual que 5, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 5. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 5, el resto de dividir 5 con 5 retorna 0, por lo que se cumple la condición, se incrementa candivisores en 1, haciendo que ahora esta variable contenga el valor de 2. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 6. Como 6 no es menor o igual que 5, la condición de la iterativa no se cumple y termina el ciclo iterativo. Como el valor almacenado en la variable candivisores es igual a 2, se verifica que el número es primo, lo cual era lo que se esperaba. La segunda alternativa de solución que analizaremos será por búsqueda de divisores. La estrategia que usaremos en este caso también se divide en dos partes. En la primera parte, buscamos si existen divisores diferentes de 1 y del mismo número. En la segunda parte, verificamos si el número es primo. Si no se han encontrado divisores adicionales, el número será primo. En caso contrario, será un número compuesto. Por ejemplo, si queremos verificar si el número 12 es primo, buscamos si es que existen divisores adicionales a 1 y 12. En este caso, existen los divisores 2, 3, 4 y 6, por lo que al existir divisores adicionales, se concluye que el número no es primo. Si por ejemplo, queremos verificar si el número 139 es primo, buscamos si es que existen divisores adicionales a 1 y 139. En este caso, no existen otros divisores adicionales y se concluye que el número es primo. Procederemos a implementar la estrategia analizada usando el lenguaje de programación Python. La lectura de datos, la validación y el control de flujo es similar a la solución anterior. Lo que cambia es que en lugar de realizar un conteo de divisores, hacemos una búsqueda de estos. Si encontramos un divisor en el rango de 2 a n-1, detenemos el algoritmo, pues ya no necesitamos seguir buscando. Basta que encontremos un divisor distinto a 1 y al mismo número para determinar que el número en cuestión no es primo. Para esto usaremos la variable encontró-divisores como una bandera o flag. Esta variable será inicializada con el valor de false, que en términos prácticos significa que no se ha encontrado divisores adicionales. La condición de la iteración es similar a la solución anterior, pero agregamos una condición adicional. Además de verificar que la variable de control no se salga del rango que se desea recorrer, en este caso 2 hasta n-1, verificamos que no se hayan encontrado divisores. Cuando se encuentra un divisor, se levanta la bandera, se actualiza la variable encontró divisores con el valor de true. Para verificar si un número es primo o no, analizamos el valor de la bandera. Si la bandera está apagada, quiere decir que no existen divisores adicionales, por lo tanto el número será primo. Hay que tener en cuenta que para el número 1 esta condición también se cumplirá, por lo tanto hay que considerar que el número debe ser mayor que 1, dado que por convención el número 1 no es un número primo. Podemos hacer un par de variaciones al problema. Sabemos que si queremos encontrar los divisores del número n, el mayor posible divisor será n entre 2, por lo que no será necesario recorrer más allá de la mitad del rango.
Podemos optimizar un poco más el algoritmo. De acuerdo con la teoría de números, si A y B son divisores de n, y si n es igual a por b, y si A y B son números diferentes, A y B no pueden ser mayores que la raíz cuadrada de n. De esta manera, los factores primos de un número compuesto n no pueden exceder a la raíz cuadrada de n. Por lo tanto, podemos reducir aún más el rango de la iteración usando la raíz cuadrada del número n. Vamos a verificar la alternativa de solución analizada en la sección anterior, usando para ello también una prueba de escritorio. En la iteración 0, colocamos los valores que contienen las variables antes de la iteración. Vamos a asumir que el usuario ha ingresado el número 6. La variable hay divisores ha sido inicializada con el valor de false, mientras que la variable de control i ha sido inicializada con el valor de 2. Como es un ciclo con entrada controlada, la condición de la iteración se evalúa antes de realizar la iteración. Como 2 es menor que 6 y no se han encontrado divisores, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 1. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 6 e i contiene 2, el resto de dividir 6 con 2 retorna 0, por lo que se cumple la condición de la selectiva. Se actualiza la bandera hay divisores con el valor de true. Esto significa que se ha encontrado un divisor diferente de 1 y de 6. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 3. 3 es menor que 6, pero se han encontrado divisores, por lo que la condición de la iteración no se cumple y se termina la ejecución del ciclo iterativo. Como se han encontrado divisores, se verifica que el número no es primo, lo cual era lo que se esperaba. Vamos a realizar otra prueba de escritorio, ahora con un número que sabemos de antemano es primo. Vamos a asumir que el usuario ingresa el número 5. En la iteración 0, colocamos los valores que contienen las variables antes de la iteración. La variable n contiene el valor de 5. La variable hay divisores ha sido inicializada con el valor de false, mientras que la variable de control i ha sido inicializada con el valor de 2. Como es un ciclo con entrada controlada, la condición de la iteración se evalúa antes de realizar la iteración. Como 2 es menor que 5 y no se han encontrado divisores, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 1. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 2, el resto de dividir 5 con 2 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La variable hay divisores no se modifica. Esto significa que hasta el momento no se ha encontrado un divisor diferente de 1 y 5. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 3. Como 3 es menor que 5 y no se han encontrado divisores, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 2. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 3, el resto de dividir 5 con 3 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La bandera hay divisores no se modifica. Esto significa que hasta el momento no se han encontrado divisores diferentes de 1 y 5. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga el valor de 4. Como 4 es menor que 5 y no se han encontrado divisores, la condición se cumple y se procede a ejecutar la iteración número 3. Se evalúa la expresión n módulo i. Como n contiene 5 e i contiene 4, el resto de dividir 5 con 4 no retorna 0, por lo que no se cumple la condición de la selectiva. La bandera hay divisores no se modifica. Esto significa que hasta el momento no se han encontrado divisores diferentes de 1 y de 5. Luego se incrementa la variable de control i en 1, haciendo que esta variable contenga ahora el valor de 5. 5 no es menor que 5, por lo que la condición de la iteración no se cumple y se termina la ejecución del ciclo iterativo. Como no se han encontrado divisores,
se verifica que el número es primo, lo cual era lo que se esperaba. Gracias por ver este video. Hemos analizado cómo se puede usar el pensamiento computacional para verificar si un número es primo o compuesto. En este canal encontrarás además videos en donde analizamos ejercicios resueltos en diferentes lenguajes de programación. Si te ha gustado el contenido de este video, te invitamos a que te suscribas a este canal.